Estaremos recorriendo una de las plantaciones de caña de azúcar más grandes de la región de Nueva Orleans. Una familia francesa muy adinerada se instala en esta zona, acostumbrada al lujo y a los gustos más refinados de la época. Veremos, esta es la entrada con una gran alameda de árboles centenarios, como ven, y allá está la gran casa. En esta casa principal, de 2 plantas, fue construida totalmente por los esclavos. Esa casa construida totalmente por los esclavos mostraba de que los esclavos estaban en todo, no solamente en las plantaciones, sino también en la cocina. También eran niñeras, también eran cocineros, peluqueros, también tocaban instrumentos y animaban fiestas. Es decir, los esclavos estaban, podían llegar a estar muy integrados a la familia de los dueños de la plantación. Habrían otros que estaban más aislados y que no tenían casi contacto, que eran los que estaban en las plantaciones. Pero por sus méritos es que podían lograr a un estatus superior, porque de alguna manera también dentro de la esclavitud, en esa época existía como estatus. Principalmente los que servían la comida en la mesa de los patrones eran los que gozaban de más estatus. Eran principalmente las personas de más confianza, porque podían estar escuchando no solamente conversaciones sobre venta de azúcar, exportaciones o guerra civil, sino también podía llegar a estar escuchando el destino de los esclavos de esa plantación, o incluso su propio destino, qué podía suceder con ellos. Entonces se generaba con algunos esclavos una relación de confianza muy profunda. Por ejemplo, también el que era, digamos, capataz, ese tenía incluso autoridad para castigar a los esclavos con un manejo de libertad de criterio bastante amplio, que se le otorgaba el dueño de la plantación. Después podemos decir que en un segundo estatus social podemos encontrar los cocineros de la casa, las lavanderas, la costurera y peluquera, como vamos a ver incluso su casa. Luego, en otro estatus, podemos encontrar los demás esclavos que tienen que ver con la casa principal en cuanto a mantenimiento, los que lavan ropa, los que arreglan las ventanas, puertas, desagües. Y luego, en el estrato más bajo, son los que trabajaban en el campo con las plantaciones, que podían ser no solamente hombres, sino también mujeres y niños. Y es como vemos que no solamente la sociedad colona de aquella época se dividía en estratos sociales, sino inclusive
dentro de lo que es la esclavitud también habían diferencias. Ahora vamos a ver la parte de la vista de arriba de la segunda planta. No permiten grabar ni sacar fotos a la casa, pero podíamos ver unas cortinas de terciopelo realmente impresionantes, desde el techo hasta el piso, y eso que, como podrán ver, son salas muy altas, ¿tá? Tenían porcelanas, todo una vajilla obviamente que importada desde Europa, la porcelana inglesa o porcelana francesa, y podemos ver lo que eran los lujos para ese entonces. Quizás para el mundo occidental de hoy moderno podemos decir que es bastante básico, o que no eran tan lujosos, pero debemos ubicarnos en aquella época, ¿tá? En donde de repente un paño de terciopelo era como lo más top, que hoy de repente para nosotros lo más top es las prendas de hilo natural. Y sin embargo vamos a ver que la ropa de aquel entonces era de hilo natural, incluso los esclavos. De repente, si nos ponemos a comparar, quizás las camisas blancas de hilo de los esclavos no diferían tanto de las camisas blancas de los patrones. Entonces, de repente hoy podemos decir que tanta diferencia no había entonces entre los esclavos y esos patrones, en cuanto a que tenían casi usaban la misma ropa, que los vamos a decir los esclavos de mejores ubicados tenían acceso a una vida mucho más cómoda que los que trabajaban en el campo. Les va a llamar la atención de que toda esta servidumbre que trabaja en la casa también tienen una casa, no una casa, sino vamos a decir como cuartos, ¿no? No como el resto que en la plantación, que de repente una habitación de 4x4, en vez de vivir de repente la cocinera con su hijo o un par de hijas, los de la plantación vivían de repente 20 o 30 personas, ¿tá? Y sin camas. Y vemos que los que trabajan en la casa principal tienen de repente camas, mesas, sillas, jarras. Entonces vemos que hay una gran diferencia en el trato y en las condiciones de vida entre los esclavos de la clase, vamos a decir, que trabaja en el casco de la casa, y los esclavos que están como mano de obra en las plantaciones. Vista desde el piso de arriba de la entrada a la casa. Entre la casa principal de los patrones y las casas de los esclavos, por lo general hay una campana que es la que avisa cuando hay algún accidente, incendio o algo. Entonces está llamando a todos reunirse para corregir ese. Vamos a ver diferentes casas que de repente en principio me podrán decir que no varían mucho, son todas de madera, igual que la del patrón. Sí, cambia la decoración y todo, pero bueno, es una diferencia social, es una diferencia de condiciones de vida. En la otra no solamente tienen accesorios y decoración, sino todo el servicio de esclavos que lo atienden. Acá
no solo que es todo mucho más básico, sino que no tienen servicio que los atiendan. Podrán decirme que bueno, que tienen cocina, que tienen estufa, que tienen algunos hasta cama, pero bueno, de alguna manera es que dentro del mundo esclavista existían también diferencias de trato y como estratos sociales dentro de esa esclavitud. Esta es la casa, habitación de la esclava que sirve la comida. Como ven, mesas, sillas, cama, accesorios. Es la que mejor condiciones de vida tenía dentro de esa esclavitud. Y esta, la de la costurera, modista y peluquera. ¿Ah? Era otra que había de las mejores condiciones de vida dentro de ese mundo esclavista. Bueno, aquí vemos la parte trasera de la casa principal, en donde están las casas para los esclavos que trabajan en el casco principal de la casa. Hay como muestra un promedio que pueden haber estas casas de 2 y hasta 5 personas, a diferencia de los de las plantaciones que pueden haber entre 20 y hasta 30 personas. Como ven, son todas casas sobre pilares, de madera, son todas construcciones de madera como la casa del patrón, son pisos de madera como la casa del patrón, es decir, las construcciones son muy similares. Podemos decir que sí, la terminación, evidentemente, no tienen terminación, así como vemos, pero sí podemos ver que tenían hasta cama, por ejemplo, esta que era la que servía la comida, tenía ropas, porque tenía que estar presentable en las cenas, y acá estamos viendo otra habitación más, otra es de otro esclavo que trabaja en la casa. Vemos que tienen camas, sillas, hay ventanas, puertas de ambos lados, ventilación. Recordemos que es un clima muy cálido. Estas grandes recipientes de metal, que parecen ollas enormes, son tinas para lavar ropa. Estos pertenecen, estas personas que hacen este tipo de actividad, digamos, al estrato bajo del grupo superior de esclavos que trabajan en la casa. Pero por trabajar en la casa ya igualmente tienen un trato diferencial con el resto de la plantación. Acá vamos a ver, digamos, la enfermería o el lugar de atención. Se pagaba al médico una suma anual de $300 en aquella época. Entonces, esas 2 camas eran de 2 esclavas que ayudaban siempre al médico. Las otras camas son para los pacientes que quedaban internados. El médico de esta plantación tenía la particularidad que todo lo solucionaba amputando el órgano que estuviera afectado.
había tenido un accidente en un dedo, en una pierna, bueno, apuntaba el dedo o amputaba la pierna. Ahí vemos las camas para los que estuvieran enfermos. Por eso, generalmente trataban de curar con medicina tradicional antes de llamar al médico. Aquí vemos la parte de los que cocinan para todos los esclavos. Entonces vemos aquí en varias ollas para cocinar para los diferentes esclavos. Aquí estamos hablando de esclavos, de que puede haber personas que tuvieran desde 11 esclavos a 20 o 30, podrían haber algunos que llegaran a 50, y en este caso, que era una plantación de una familia muy rica, tenía cerca de 100 esclavos o 106 esclavos, que en realidad no eran aquí vemos, por ejemplo, ya esta casa de esta esclava no tiene cama. Es de las más frugales, las más sencillas. Tiene sí una silla, tiene chimenea, pero no. Vemos que entonces quizás para la gente de hoy en día pueda decir, bueno, no había mucha diferencia entre la vivienda del patrón y del esclavo. Sí, había diferencias digamos, en terminaciones, en detalles, en decoración. Más allá, no estamos analizando el tipo de trato o de libertades. Estamos estudiando o estamos analizando cómo eran las condiciones de vida, por ejemplo, de los esclavos aquí en el sur de Estados Unidos, que fue en donde se vivió la esclavitud más cruda. Hasta ahora ahí lo que vimos fue, digamos, la clase acomodada de los esclavos, pero imaginen esas mismas habitaciones, en vez de tener camas, sin camas, y donde en vez de dormir 2 o 3 personas, duerman 20 o hasta 30 personas, totalmente hacinados ahí. Quizás alguno me puede decir, porque es la realidad también en el mundo, y no solamente en el mundo, sino incluso en nuestro país, que de repente hay gente que vive una familia en un cuartito de esos, vive toda una familia en un asentamiento, y que de repente se llueve, hay plomo y hay cantidad de condiciones. Sí, pero que exista eso en nuestro Uruguay y en el mundo no significa que sean condiciones de vida normales o dignas. Por eso es que igualmente se denuncia la esclavitud, no solamente porque no tenían libertad, sino por las condiciones de vida. Quedan tratados como un ítem más de las propiedades de ese plantador de azúcar. Toda esa zona sur, bien contra el Golfo, es plantaciones de caña de azúcar, debido a ese clima tan cálido. Un poco más al norte, en los siguientes estados más al norte, es donde aparecen las plantaciones de algodón, las famosas plantaciones de algodón. Que si bien el algodón podía cortar manos y todo en su trabajo, con las plantaciones de caña de azúcar también.
podían tener accidentes en las manos cortándose al manipular las cañas. Y no solamente eso, sino también es un lugar húmedo y cálido donde habitan serpientes, entonces podían ser también pasibles de ser mordidos por serpientes. El poder entender de repente para hoy el mundo occidental esa esclavitud es una vergüenza de repente de que estos humanos esclavizaron a otros. La misma vergüenza que deben sentir los africanos que capturaban y vendían a los africanos en los puertos, a aquellos blancos que venían con sus barcos, o desde el siglo IX, es decir, 600 años antes de que llegara los blancos a las costas africanas, en el siglo IX ya vendían esclavos a los árabes que cruzaban el desierto del Sahara. Y esa parte nadie la habla ni nadie la comenta. Y de repente fue más cruda, peor, con más víctimas, porque si bien murieron muchos en las galeras que traficaban esclavos, muchos murieron en esas bodegas o fueron arrojados al mar. Creo que cualquiera puede llegar a imaginar cuánto más es cruzar el desierto del Sahara, en donde hay limitaciones de agua, en donde hay un sol calcinante. Más de uno sabe que se puede poner un huevo arriba de una piedra en el desierto del Sahara y se termina cocinando. Entonces, imagínense cuánto más crudo fue el tráfico de esclavos hacia el mundo árabe. Y nos quedamos y nos conformamos con apenas denunciar solamente la esclavitud en América. El ser humano es válido, sea esclavo en América o sea esclavo en el mundo árabe, es esclavo. Los árabes, a partir del siglo IX, cuando se extienden por todo el Mediterráneo y podemos decir que llegan desde la punta más occidental de Europa, en las costas portuguesas y las costas africanas de Argelia, hasta llegar a la India. Entonces, y ahí esclavizaban no solamente a negros, sino esclavizaban a blancos. Una esclava italiana en esa época, capturada en las costas de Italia, costaba una cebolla en el mercado del Cairo. Se ve que las esclavas blancas eran mucho más baratas que otros tipos de esclavos que ellos conseguían. Por lo general las esclavas blancas eran para pertenecer al harem de los poderosos de la clase pudiente árabe. No eran tanto para trabajo. A tal punto fue la esclavitud en Europa que las costas de Italia quedaron casi completamente deshabitadas. Europa tenía terror de los turcos otomanos en sus barcos, desembarcando y capturando, matando, violando a las poblaciones europeas. Entonces digo, la esclavitud no fue nada nuevo, ni una esclavitud fue peor que otra, por algo se llama esclavitud. No sé, también no se comenta de esa esclavitud
las esclavas blancas, es como que de repente tuvieran menos valor, que económicamente sí, las esclavas blancas tenían menos valor que las esclavas negras. En América realmente se capitalizó y se valoró mucho más al esclavo negro que en el mundo árabe los esclavos blancos. En Estados Unidos y en América el esclavo negro significaba un capital importante. Para aquella época hablamos que un esclavo, un hombre de unos 30 años podía dar cerca de $100. Una esclava negra podía costar alrededor de 120 si tenía hijos, porque se vendía con el hijo, y si no tenía hijos, esa esclava podía dar alrededor de $60 y $80. Los esclavos rebeldes podían salir entre $30 y $40. Entendamos que $100 significa más o menos el salario de 4 meses en aquella época. Un salario, por ejemplo, de un médico, ¿tá? Es decir, de un profesional importante dentro de la sociedad de aquella época. Y una esclava italiana salía una cebolla en el mercado del Cairo, entonces, es decir, algo que se consumía en el momento, como es una cebolla. Entonces, no era lo mismo comprar una esclava italiana que era de desecho momentario que comprar una esclava africana que significaba de repente el trabajo de todo un mes, de un buen profesional, ¿no? Pero bueno, se habla solamente de la esclavitud negra. Es increíble porque es como que no importa entonces el tema de la esclavitud, lo que interesa es particularizar una esclavitud, la de África, y no la esclavitud del ser humano. Es como la violencia. Promueven la lucha contra la violencia, pero no contra la violencia. Particularizan de repente la violencia contra la mujer, pero no contra la violencia en general dentro de la familia, porque la violencia existe en ambos géneros, y ambos sufren violencia. La mayor porcentaje sí lo constatamos en las mujeres, pero no deja de existir también por parte que la sufren algunos hombres. Entonces ahí vemos cómo se manipula las necesidades y los problemas en forma selectiva, que es la forma de manipular y dividir. Entonces no podemos decir que gobiernos les preocupen la violencia, sino le interesa manejar un grupo social en particular para reivindicar y ser abanderado de eso y poder liderar ese grupo. Entonces no es que lideran el grupo contra la violencia, no, lideran la violencia de género, o lideran no los que hacen marchas por la esclavitud, pero no, la esclavitud africana, y se denuncia la esclavitud africana, pero no la esclavitud mundial. Entonces, eso es básico para cualquiera que razone. Hay muchos que de repente no es que no puedan razonar, simplemente que no prestan atención y no observan más allá de lo que se ve. La esclavitud existió siempre. Siempre existió el dominio del hombre sobre el hombre. En algunos casos llegó a perder tanto el valor el ser humano como una esclava italiana que valía una cebolla, o pudo haber valido bastante más como un esclavo africano de 30 años en América. Vamos a continuar el recorrido.
En esta última casa que estamos visitando, colocaron algunos de los implementos que se colocaban a los esclavos para que no se escaparan. Es cierto que no todos tenían estos implementos. Todos los esclavos que vivían en el casco de la casa del amo no tenían esto. Principalmente esto era cuando los traían del mercado y de repente en los primeros tiempos. Después los podían tener sin grilletes ni nada, porque de alguna manera el esclavo entendía de que ahí iba a estar su vida y que si se escapaba le podía costar su vida, y que incluso si lograba escapar y estar vivo, iba a ser difícil poder sobrevivir, porque en donde lo viera cualquier otro blanco o incluso de repente algún negro, lo podían denunciar y capturar. Vemos también las herramientas de trabajo que usaban en la época, machetes, horquillas, hachas, diferentes herramientas para el trabajo en el campo. Acá vemos que a los esclavos también se les permitía criar animales como gallinas. Ahí vemos que ellos guardaban de noche para que de repente algún zorro no les fuera a matar sus gallinas, y ellos poder enriquecer la comida diaria que tenían. Acá vemos listas de nombres de esclavos que aparecían en los cuadernos, en los libros de las casas de plantaciones, los diferentes nombres que tenían esos esclavos. Inclusive en muchos, en esos libros, se establece el origen de su pueblo, de su etnia, si era Congo, si era de Benin, si era Yeye, si era Nagó, si era Malé. También importaba mucho poner de qué región era. Angola, generalmente los esclavos de Angola eran los más sumisos, los más obedientes. Los Nagó eran los más rebeldes, pero eran más fuertes, más aptos para el trabajo. Entonces, de alguna manera, luego medían que era más conveniente lo que esa plantación, ese patrón estaba precisando. Vemos ahí esta ropa que usaban los esclavos. Esa camisa es casi idéntica a la que usan los patrones, no hay mucha diferencia, pero bueno, es que no había mucha diferencia en la vestimenta en aquel entonces, no había tanta variedad. Bueno, como un apéndice de conclusión final, creo que sirve para tratar de recapacitar y ver qué tipo de aprendizaje podemos tener de todo esto para los que practican una religión de matriz afro. Esos esclavos fueron los que trajeron sus tradiciones, su cultura, su religión, su fe. Como vemos, estaban mezcladas las etnias. Por eso se crean en América
nuevas diásporas, de aquellas diásporas que ya habían surgido en África, en donde ya los pueblos Yeye cultuaban diferentes pudums, los pueblos Nagó cultuaban ya diferentes orillás, nadie veneraba su única divinidad del pueblo, sino estábamos hablando de que estaban incluyendo dioses de otros pueblos que habían sometido, como Obalbayé es el claro ejemplo que demuestra que eran todas diásporas, que son todas diásporas. Al día de hoy Obalbayé sigue siendo cultuado dentro de la cultura Yorubá, dentro de la cultura Fongüé. Entonces comprobamos que son diásporas igual que las americanas, solo que tuvieron un desarrollo diferente. Allá se pudieron mantener más aisladas la cultura Nagó de la cultura Yeye. Los Yeyes desarrollaron su cultura a base de los Budum, y los Nagó, por ser competitivos, enemigos, desarrollaron sus cultos en base a orillas. Pero lo que constatamos sí que ambas culturas no son puras, son diásporas de esas conquistas que hubieron. Por eso yo en un momento cuando hablaron de Hitler, hablando con Gustavo y Falecea Boreni, que me decía que Hitler de alguna manera su misión de repente era unir al pueblo alemán, y como estaba de repente en una vibración negativa, es que fue lo que fue él, pero que la tarea de la unificación nacional la cumplió. Lo mismo que Yango. Yango fue rey y considerado, se divinizó ese personaje de la historia por sus conquistas, por haber consolidado el gran reino de Oiós, pero que no dista tanto de repente de Hitler, que aniquiló y mató a sus enemigos como lo hizo Yango. Entonces, mismo las historias cuentan que Aganyu, por ejemplo, era alguien bastante, se dice incluso hasta como loco, tenía como animales domésticos, jaguares, fieras. Entonces vemos que de repente no difiere tanto un líder de otro líder que consolidó una nación. En cuanto a lo que creo que debemos rescatar de todo esto, es que mientras los africanos se pelearon y se mataron entre ellos, solamente se planteó destrucción, si bien a favor de un reino, ¿no? Pero costó muchas vidas. Cuando fueron esclavos en masa y mezclados, terminaron aprendiendo a a verse ya no como enemigos. De repente al principio, cuando se encontraban, sí, eran enemigos, pero luego que convivían y trabajaban juntos y estaban padeciendo el mismo sufrimiento, dice, bueno, yo estoy sufriendo como esclavo, pero te veo a vos que me esclavizaste, que capturaste a mi padre o a mi madre o a mi hijo y lo vendiste como esclavo al blanco, te veo que vos también estás sufriendo. Entonces creo que el mensaje de aprendizaje de esto es que mientras se pelearon, se destruyeron y tuvieron que sufrir por igual la esclavitud, no solamente los pueblos que se sometieron a los Yeye, después los pueblos que se sometieron a los Nagó,
Después, cuando fueron ambos esclavos y compartieron esas experiencias, creo que ahí es donde surgió el aprendizaje de que unidos precisaban salir adelante. Y creo que eso es lo que deberían transmitir esos pretovelios que se manifiestan, porque de alguna manera es eso. Lo extraño es que se manifiesten contra el hombre blanco y no contra el negro que lo esclavizó. Entonces ahí sí hay una, no digo incoherencia porque en realidad incoherencia es cuando uno piensa dos cosas opuestas. Ahí no lo piensan porque la realidad es una, entonces no hay oposición de pensamiento. Que de repente ese preto, por el concepto que tiene el hijo de la esclavitud, que fue lo que aprendió en la escuela primaria y lo que los medios de hoy en día plantean, la explotación del blanco sobre el negro, capaz que respeta eso. A mí me llamaba la atención mucho que mi preto no hablara en contra del blanco. Reconozco que yo me inicié en la Umbanda a secas, es decir, la de Celio, no, sin ningún agregado, ¿no? La Umbanda. Ese preto nació en la Umbanda y claro, para el concepto de la Umbanda son seres de luz que vienen con conocimiento, que no precisan de sangre, y porque la Umbanda de Celio, el darle sangre es peligroso que sea una larva astral. Entonces, para los que tuvimos aquella enseñanza de la Umbanda, cuando aparece la Umbanda cruzada, nos negábamos porque entendíamos que sería oscurecer a nuestras entidades. No estoy poniendo en tela de juicio la Umbanda cruzada, ni el Umbandomblé, ni el Candomblé de Caboclo, como tampoco la Umbanda de Caritas, no, simplemente estoy analizando y explicando los por qué, porque todo tiene que tener una respuesta y una lógica. Entonces, claro, cuando me plantean de la Umbanda cruzada, yo me negué, como mucha gente de aquella época se negó. Y bueno, fue cuando tomé contacto en Brasil buscando continuar con esa Umbanda, no con la innovación de la Umbanda cruzada, sino con mantenerme fiel a aquellos preceptos muy de Saturno. Acuario lo rige Urano, pero lo rige Saturno, que es el dogma, las estructuras, es el gran maestro del tiempo. Entonces, claro, me costaba asimilar una nueva forma de culto. Entonces preferí buscar en Brasil, en donde nació la Umbanda y que, bueno, iba a encontrar algunos seguidores. Terminé enamorándome del candomblé, encontré cantidad de respuestas a la visión de cómo yo veo la realidad de este mundo, no en una utopía, en un sueño que no es real, que es muy hermoso pero que es utopía, y en el candomblé encontré la cruda realidad que me enseña a manejar la realidad, y no tratar de mentirme a mí mismo con una utopía que no es real. Para un acuariano que es tan racional y cerebral y práctico, es más posible alinearse con el candomblé, porque de alguna manera nos plantea la verdad, la realidad, y bueno, es de ahí que uno puede
tratar de cambiar las cosas. Si yo no reconozco la realidad, no la voy a poder modificar. Entonces, mi preto, dentro del candomblé, lo cultúo y lo respeto, y claro, no es a fuerza de sangre que él va a evolucionar, no es a fuerza de sangre que él va a tener sabiduría, no es a fuerza de sangre que él va a estar más firme, ¿no? Eso es una esencia de él propia, ¿sabes? Entonces yo no estoy necesitando darle algo para que él me esté enseñando, no. Él me tiene que enseñar, él se tiene que manifestar y plantear las cosas. Y estando dentro del candomblé, él se mantenía con esa postura de que él no era enemigo del blanco, ¿no? Y como que planteaba las cosas diferentes desde otra óptica a lo que yo estaba viendo en los demás pretos, que se quejaban del blanco, que lo había esclavizado y esto y lo otro. Bueno, recién ahora, de repente después de 20 años que aparece la internet y aparece Google, que por más que muchos dicen el Pai Google lo sabe todo y no hay que saber nada, pero el Pai Google a mí me confirma, entonces no estaba tan errado ese preto, porque de repente no fue el blanco que lo esclavizó, entonces él no tenía problemas con el blanco, si el blanco no lo esclavizó. Entonces sí, de repente la gran mayoría podría decir, no, ese preto de Juan Carlos no está cierto. Pero bueno, gracias a que hoy podemos acceder a una cantidad de información, podemos constatar a ver realmente quién está cierto y quién no. Entonces digo, el haberme mantenido con ese criterio que entendía yo, que un espíritu de luz me tiene que enseñar, que un espíritu de luz no puede ser que esté precisando de cosas para poder estar firme, para poder enseñar, me permitió tener esa inquietud de por qué él era diferente, por qué me planteaba, veía las cosas diferentes. Y bueno, el tiempo dice que da la razón a la verdad, y bueno, termino encontrando información de que, bueno, que realmente los que se capturaban unos a otros eran los Yeye a los Nagó y los Nagó a los Yeye y todas las demás tribus. Entonces, realmente el blanco no era el que lo había esclavizado. Y bueno, creo que en eso tenemos que escuchar a nuestras entidades, siendo ellas mismas, no que le imponga, que a mí me diga mi jefe, no, tu preto tiene que decir que fue torturado por blancos, que fue esclavizado por blancos, y no, si mi preto no lo vivió y no lo sufrió, no tiene por qué estar mintiendo para quedar bien con el jefe o para ser aceptado por el resto, que de repente quizás es que no hay constancia, voy a decir quizás fue capturado por un blanco, no hay documentación de que de lanzamientos, de conquistas de los blancos dentro de la selva africana. Sí hay documentos de que llegaban a los puertos, pero que ellos no se las metían dentro de la selva a buscar esclavos. Entonces, tenemos que ver realmente, quizás esta luna llena en Sagitario de buscar la verdad, y quizás ese movimiento retrógrado de Júpiter en Escorpio para buscar esa que no se dice, que no se ve, empiece a verse, quizás ese retrógrado Saturno en Capricornio nos está haciendo rever en nuestras estructuras, nuestros dogmas, qué tan reales y prácticos son, y bueno,
casualmente, digo, bueno, no fue tan casual porque yo que hice, estaba muy interesado en visitar Nueva Orleans y conocer las plantaciones de algodón. Yo conocí las de caña de azúcar porque es en la zona más sur, las de algodón son más al norte, pero sí tomar contacto, y no porque me lo contaron ni que lo leí en el Palais Google, sino porque lo vi, lo comprobé, y que bueno, me confirma una vez más que debemos confiar en nuestros guías y no en lo que de repente el común de la gente o el montón o la mayoría pueda decir, suponer o inventar. La verdad interna nuestra es propia y no es adoptada de otro ni copiada de otro. Eso es un gran error. Tenemos que buscar en nuestras verdades, en nuestra esencia interna, esas respuestas, y es en nuestros guías y no en lo que los guías de nuestros jefes nos vayan a decir o los guías de nuestros amigos nos vayan a decir. Y si de repente alguno se burla porque tenemos un preto que plantea cosas diferentes, un africano que plantea cosas diferentes, como me pasaba también con el africano, luego el tiempo nos va a mostrar realmente si estábamos en el camino correcto o en un camino equivocado. Yo hasta ahora, digo, cada vez lo que estoy haciendo es comprobar las diferentes entidades, uno a uno, el preto, el africano, el ogún, el cigano, cómo voy comprobando que eso que plantean no es tan loco, porque de repente yo tengo el valor de aceptar que se burlen o que me critiquen por plantear cosas diferentes, pero estoy encontrando mi verdad. Y eso no nos amarga, al contrario, nos produce una gran felicidad, seguridad, tranquilidad. Entonces digo, no nos amarga que se burlen de nosotros porque nuestro preto es diferente, porque mi preto es diferente, o porque mi africano es diferente, o porque mi cigano es diferente, sino que me pone muy contento de decir están ciertos en tierra, están demostrándome que no son un fiasco como alguno puede haber dicho en algún momento. Entonces hice bien en no preocuparme, en no escuchar, si bien siempre lo tuve en el tapiz analizando, entonces porque puedo estar confundido, pero es eso, que hay algo interno que me decía, si vos no te estás mintiendo, entonces lo que ellos están diciendo es así. Y bueno, hoy, digo, con la experiencia in situ, no porque me lo contó mi Padre Santo, porque me lo contó mi amigo de muchos años de Macumba, porque me lo contó otro preto, porque lo encontré en Google, no, lo estoy comprobando en el lugar, en los lugares, estoy visitando, recorriendo el mundo, agradezco primero que nada a mi Ori, que me permite alinearme con un orillá como Yayan, que es de la razón, del ingenio, del desarrollo, del razonamiento, y todos estos espíritus que de alguna manera siempre me estuvieron mostrando cosas y que hoy las compruebo. Entonces, como mensaje de amigo y mensaje como sacerdote es: confíen en sus entidades, pero que sean lo que ellas digan, no lo que quieren los demás que digan. Beso grande, Motumbaye.